Buenas noches. Me presento, me llamo Medo Rangel. Y pues bueno, yo creo que ya es tiempo de ver un poquito en el contexto real lo que son los circuitos eléctricos. Recuerden que en teoría vimos lo que eran los circuitos de dos maneras. La primera es por lo que producen y para lo que sirven, y la otra es por su modo de conexión. La primera, pues decíamos que se hablaba de un circuito eléctrico que producía luz, que producía calefacción o calor y en algunos movimientos. Y pues bueno, aquellos elementos que tienen la función especial de cada circuito es lo que los distingue de cada uno. En este caso, el día de hoy vamos a ver los circuitos por su modo de conexión. Y aunque lo que produce, pues por lo general siempre representa mucho lo que es un circuito, ustedes saben que lo que más representa un circuito eléctrico es el modo de luz. Cuando hablamos de circuitos eléctricos, todos nos imaginamos focos, no nos imaginamos lámparas, por ejemplo que ya no funciona, pero lo tengo como manera de ejemplo. También hablamos de esto, también hablamos de inclusive de esto, muchachos. Pero en este caso vamos a representarlo porque con pequeños elementos, debido a que pues no cuento con más material, debido a que todo se encuentra en la escuela y pues es propiedad de la escuela. Yo hoy les voy a ejemplificar con ejemplos que yo poseo en mi casa, bueno, en la casa donde estoy radicando actualmente. Disculpen si mi voz se oye un poco extraña, solo que me encuentro un poco enfermo, pero bueno, eso no es impedimento para que yo pueda ejecutar mi trabajo. Bueno, vamos a recordar, muchachos, un circuito eléctrico son elementos interconectados para producir, en este caso, producir luz. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de circuito, muy pequeño, y ese pequeño foquito, o no sé cómo le queramos llamar, tiene su nombre y se llama diodo emisor de luz en español. En inglés es Light Emitter Diode, perdón si no pronuncié bien, y sus siglas de representación son la palabra LED. Cuando se hable de LED, significa que están hablando del diodo emisor de luz. Están hablando de un diodo, un elemento electrónico que es capaz de producir luz cuando hay una presencia de corriente eléctrica, en cierto sentido. Pero bueno, continuando con el tema de circuitos eléctricos, recordemos que existen 3 modalidades o 4 modalidades de circuitos eléctricos, ¿sí? Y esas, pues bueno, ya las conocemos, ya se vieron en teoría, aunque en este caso pues no tengo oportunidad de hacer las 4 conexiones básicas, pero les voy a mostrar las dos más representativas porque las dos últimas conexiones o modos de conexión son combinaciones de circuito serie y circuito paralelo. Pero bueno, ya tenemos el circuito sencillo, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues alimentarlo para que funcione. Eso es lo que se va a hacer a continuación para que podamos comprobar que es cierto lo que estamos diciendo. Entonces vamos a conectar lo que es la fuente de energía. En este caso es una pequeña batería de ion de litio, de esas de bocinas, celulares. Aquí tenemos esta pequeña batería y con esta vamos a hacer funcionar el circuito. Entonces vamos a conectar ambos polos de la batería para que haya funcionamiento. En este caso vamos a omitir la parte del control o del interruptor porque no cuento con interruptores pequeños. Pero pues ya sabemos que el interruptor lo único que hace es conectar y desconectar. Así. El interruptor realiza esta acción. Miren. El interruptor lo único que hace es permitir
o no permitía el paso de la corriente. Cuando ustedes aprimen el actuador del interruptor, que puede ser una palanca, puede ser un botón, sucede esto, ¿sí? Así, miren. Eso es exactamente lo que pasa con un interruptor en un control. En este caso, pues vamos a suponer que tenemos el interruptor encendido y vamos a conectar directamente a la corriente. Esto sí lo puedo hacer así, debido a que la corriente de la batería pues no es muy peligrosa. Pero aún así no debemos de confiarnos y tener respeto por la electricidad, muchachos. A ver, aquí tenemos el circuito funcionando. ¿Y qué se necesitaba para que funcionara? Pues claro, se necesitaba primero una fuente de energía, que es la batería. En esa fuente se obtiene el voltaje o potencial eléctrico, que es la fuerza que necesita la energía para funcionar, circular en el para circular y llegar hasta la carga, que es este LED o foquito o diodo LED, como ustedes lo quieren llamar. Si ustedes lo llaman foquito no hay problema, nada más que cuando ustedes vayan a una tienda de electrónica, a una tlapalería o ferretería, entonces iban a decir necesito un LED. Porque si ustedes dicen necesito un foquito, pues lo primero que les van a mostrar es un foco de estos, pero pues más chiquito, ¿verdad? Y esa no es la cuestión. Ahí está funcionando. En ese circuito está circulando una corriente eléctrica que es muy pequeña, muy pequeña. Casi se puede decir que es una corriente que no es perceptible. Una corriente que, como habíamos dicho, que se mide en amperes, entonces la corriente que circula en este circuito pues es mucho menor a 1 ampere. Pero bueno, tenemos un circuito eléctrico simple que contiene carga, conductores, fuente de energía y pues el control, que es el interruptor, pues es esta acción, simplemente desconectar y conectar. Bueno, tenemos nuestro circuito básico, circuito sencillo. Ahora vamos a conocer la otra modalidad de conexión de circuitos cuando se tienen dos o más elementos o más cargas. En este caso, les presento el circuito eléctrico conexión en serie o conexión lineal. ¿Por qué se le llama conexión lineal? Por la forma en que se conectan los elementos. Si se fijan, se conectan un elemento detrás de otro. Por ejemplo, la corriente y el voltaje inician aquí y luego pasan a través de la pequeña pastillita que tiene en su interior el LED. Y luego la corriente continúa hasta el otro LED y luego regresa por aquí. Hagan de cuenta que es agua entrando en este frasquito y luego vuelve a salir por el otro y luego entra por este frasquito y regresa otra vez al tanque. Bueno, no es un ejemplo muy congruente, pero a lo mejor sí puede ser muy parecido. Entonces, en un circuito eléctrico en serie, las características son: primero, la resistencia aumenta conforme le vayas aumentando las cargas. Si tú le aumentas más LEDs, la resistencia va a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque está impidiendo más paso de voltaje y de corriente. Entonces, la resistencia, como va a ser más alta, el voltaje y la corriente van a disminuir. Bueno, en este caso la corriente va a permanecer exactamente igual, pero el voltaje o el potencial, como ya no va a tener tanta fuerza, entonces la corriente va a seguir igual, pero va a circular con menos fuerza o menos intensidad. Y ahorita lo vamos a comprobar. Mire, por ejemplo, en este circuito sencillo, lo conectamos de nuevo. Conectamos este. Si se fijan, la brillantez es mucho más notable, con más fuerza, porque ahí el voltaje le llega a una sola carga. O sea, entra por aquí y sale por acá. Ahora, en cambio, en un circuito en serie va a suceder algo que ya les había comentado.
el voltaje va a dividirse entre el número de cargas, en este caso entre dos cargas. Miren, ahí está. Como el voltaje está dividido, si se fijan, la luz brilla menos. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje está cada día más... No cada día, está en cada instante un poquito más bajo porque está dividiéndose entre ambas cargas. Está dividiéndose entre dos cargas, entre dos LEDs. ¿Sí? Y si yo por alguna razón llegara, por ejemplo, si se llegara a cortar este alambrito, pues obviamente la corriente llega hasta aquí y ya no funciona. O si se llegara a fundir uno de estos dos LEDs, entonces la corriente va a dejar de circular. Y ahí es donde les dije, por uno la llevan todos. Es un ejemplo muy lógico o muy cotidiano, pero es la verdad. Si yo llegara a cortar la corriente aquí, entonces ya no puede, ya la corriente no puede circular y ya no puede. Si llega hasta aquí, si se llega a cortar hasta aquí, ya no llega más y entonces el circuito ya no funciona, ya no está cerrado. Si se llegara a cortar después de aquí porque se dañó este LED, sigue igual fallando. Entonces, en este circuito deben funcionar ambas cargas. Deben de funcionar ambas cargas, no solo una. Si funciona nada más una, tanto la primera como la segunda, no va a funcionar todo el circuito porque el voltaje llega hasta aquí y ya no avanza porque se cortó por aquí o se cortó por acá. Por ejemplo, si se llega a dañar la corriente ya no llega por aquí. Se fijan, ahí se vería como cortado. Entonces ya no puede funcionar el circuito eléctrico. La corriente es exactamente la misma en todo el circuito, pero el voltaje va a disminuir, el potencial va a disminuir porque la carga va aumentando. Hagan de cuenta, va haciéndole así más forzado. O sea, el voltaje está presente, solo que ya no puede ser perceptible porque como es demasiada la carga, entonces ya no se nota que está presente. En este caso, se fijan, los LEDs brillan muy poquito. Son de otro color, pero el ejemplo es el mismo. Entonces, la manera de repaso, en un circuito serie, entre más cargas, más resistencia, ¿sí? Entre más cargas le agregues, la resistencia va a sumarse. El voltaje se va a dividir entre el número de cargas y la corriente es exactamente la misma. Y por último, pues ya sabemos, por un elemento que falle, el circuito dejará de funcionar. Hagan de cuenta que cuando falla un LED es como si el interruptor estuviera en posición de apagar. Bueno, vamos a continuar. Tenemos otro circuito, una conexión a la que vamos a llamar conexión en paralelo o a dos líneas, porque la corriente va a circular a través de esta línea, llega la primera carga y se regresa y sigue continuando aquí. Por ejemplo, hagan de cuenta, continúa de aquí hasta aquí, baja por aquí y luego se regresa otra vez, baja por aquí y luego se regresa otra vez, y por lo tanto el voltaje va a ser exactamente el mismo porque ahí no se está dividiendo entre ninguna carga. Y por lo tanto, si el voltaje es el mismo, si es la misma fuerza, entonces los LEDs tienen que encender con la misma intensidad. Ahí está. Ahí está. Están encendiendo con la misma intensidad porque el voltaje es igual aquí y es igual acá. La resistencia en este caso va a disminuir entre más cargas le agregues. Mira, si se fijan, le agregamos esta carga, la resistencia va a disminuir más y más y más. Si se fijan, ahí le agregamos otro circuito. Un circuito paralelo a dos líneas es lo mismo que dos o más circuitos simples. Se fijan, este es un circuito simple y si lo agregamos aquí junto con esto ya es un circuito en paralelo.
Ahí está. Vamos a agregarlo, muchachos. Bueno, claro, espero que me esté dando a entender con lo que estoy explicando, muchachos. Otro detalle. A diferencia del circuito serie, si yo llego a desconectar, por ejemplo, este elemento, si se fijan, el otro está funcionando. No le afecta porque el voltaje llega por ambos lados y no en una sola línea. Entonces, si yo llego a dañar uno de los elementos del circuito, pues entonces no va a suceder más que va a funcionar el que sí esté conectado, y el que no está conectado simplemente no va a funcionar. Por ejemplo, este, ahí está, lo desconecto, miren, ahí ya no funciona este elemento, pero el otro sigue funcionando. Entonces, las cargas van a seguir funcionando. Así se dañe una, se dañe otra, van a seguir funcionando. Obviamente si se dañan las dos cargas, pues bueno, el circuito ya no funciona porque ya están ambas dañadas, pero el voltaje sigue presente en esta. El voltaje y la corriente llegan por aquí, se reparte a esta y se reparte a otra. El voltaje es el mismo, la única que se reparte es la corriente eléctrica, y entre más cargas le agregues al circuito, el circuito va a disminuir en su resistencia. Claro, va a llegar un momento en que la corriente pues no va a soportar tanto, y eso depende mucho de la fuente que la esté alimentando, muchachos. Entonces, eso es lo que es referente a circuito serie y paralelo. Y pues bueno, ya sabemos que el circuito serie y paralelo tiene dos modalidades, lo que es serie paralelo, por ejemplo serie y paralelo, aquí por ejemplo, y también tenemos la conexión de paralelo y serie. Por ejemplo, llegamos a alimentar desde aquí y alimentamos por acá, y obviamente ya no va a funcionar porque es demasiada la resistencia del circuito, y siempre va a ganar el que más consume. Se fijan, ahí ya el circuito sí funciona, pero ya no se nota porque el voltaje está dividido, en este caso está dividido primero, aquí es completo, y está dividido entre 4 cargas, ya no entre 2 cargas. Por ejemplo, esta se representa como una y estas son 2 cargas. Bueno, repasemos, muchachos. Circuito simple, circuito lineal o conexión lineal o serie o seriada, circuito a doble línea o paralelo, y combinaciones que es serie paralelo y paralelo serie. Esas conexiones casi se utilizan más en el área de electrónica, y sobre todo cuando se habla del aspecto de la resistencia, muchachos. Quizás la próxima semana o lo más pronto posible voy a hacer un video sobre medición con un instrumento que se llama multímetro, que es este. Este instrumento nos ayuda a hacer mediciones de diferentes tipos y también nos ayuda a diagnosticar fallas. En este caso ahorita lo vamos a apagar. No tendría caso que estuviera encendido porque pues no estamos haciendo mediciones, lo vamos a trabajar con este. En la escuela contamos con otro tipo de multímetros digitales más sencillitos, pero no por eso quiere decir que dejen de ser útiles o funcionales. Entonces, me retiro. Espero que este video les haya sido un poco útil, y pues la actividad que les encargue pues espero que no sea tan difícil de entender. Hasta pronto.